Los llamo bolsas de hombre. Y en ese caso, en Göbekli Tepe, sabemos que tienen al menos 11.600 años. Bajo las arenas cerca de la antigua Uruk, los arqueólogos desenterraron algo que una vez se desestimó como leyenda, un bolso de piedra exquisitamente tallado, que coincide con los que sostienen las deidades en los relieves sumerios y asirios. Han sugerido que estos objetos con asas son similares a los que se representan unos 7.000 años después en el arte asirio. Lo que durante mucho tiempo se desestimó como mero simbolismo, ahora existe en forma sólida, sugiriendo un conocimiento sofisticado transmitido a través del tiempo profundo. Está sosteniendo esta extraña bolsa en su mano. Y es un hecho que esas bolsas idénticas se encuentran en el antiguo Sumer. Grabado con diseños geométricos precisos y trazas de escritura temprana, el objeto se siente menos como decoración y más como un mensaje. Quizás un archivo de piedra dejado por maestros olvidados que guiaron los primeros pasos de la humanidad. Su aparición desestabiliza nuestras líneas de tiempo y deja un pensamiento inquietante. ¿Qué sabiduría antigua sigue encerrada dentro de su silenciosa cáscara de piedra? El bolso de piedra que no debería existir. Pocos símbolos del mundo antiguo son tan silenciosamente inquietantes como el que se parece casi absurdamente a un bolso moderno. Esta extraña forma aparece una y otra vez, tallada por los sumerios de Irak, grabada en templos en ruinas en Turquía, tejida en las tradiciones maoríes en Nueva Zelanda y moldeada en artefactos olmecas en América Central. Diferentes continentes, diferentes épocas, mismo diseño extraño. Una vez que lo notas, no puedes dejar de verlo. Los ejemplos más antiguos conocidos incluso datan del final de la Edad de Hielo. Su alcance global puro hace que la coincidencia parezca una explicación débil y empuja una pregunta incómoda a la superficie. ¿Por qué tantas culturas antiguas estaban obsesionadas con el mismo objeto? Esa pregunta dejó de ser teórica en el calor abrasador del desierto iraquí cerca de la antigua Uruk, una excavación que había comenzado como dolorosamente rutinaria. Fragmentos de cerámica, tabletas rotas, nada emocionante, de repente cambió de rumbo. Mike Adams, un joven asistente arqueológico de Oregón, había estado cavando durante horas cuando su pala golpeó algo sólido. La sacudida recorrió directamente sus brazos. Esto no era piedra suelta, esto estaba trabajado. Al quitar la tierra compacta, emergió un objeto rectangular, liso y deliberado, coronado con una asa curva. Mike se congeló. Sus manos temblaban, no por el calor, sino por la realización que se hundía en él. Esto no eran escombros. Era un bolso de piedra perfectamente tallado. La artesanía era extraordinaria. Su superficie estaba cubierta de patrones geométricos precisos, espirales, formas entrelazadas, teselaciones tan limpias que parecían hechas a máquina. Para un objeto enterrado durante miles de años, tenía un brillo inquietante, como si el tiempo mismo no hubiera logrado opacarlo. Mike llamó inmediatamente a la arqueóloga principal del sitio, la doctora Asha Neifer. Su curiosidad se convirtió en incredulidad en cuestión de segundos. Se veía exactamente como los legendarios símbolos de bolso sobre los que los académicos habían discutido durante generaciones. Durante décadas, objetos similares aparecieron solo en relieves y tallados en toda Mesopotamia. Dioses, reyes y figuras míticas a menudo se mostraban sosteniendo estas extrañas bolsas. Algunos investigadores los descartaron como cubos rituales, otros los llamaron en broma bolsos de los dioses. Algunos sugirieron que simbolizaban conocimiento sagrado o algo mucho más extraño, pero nadie había tenido uno en sus manos hasta ahora. Sosteniendo el pesado objeto de piedra, Mike no tenía forma de saber que acababa de desencadenar una reacción en cadena. Esto no era solo un artefacto raro, era un puente físico entre el mito y la realidad. El sitio cerca de Uruk, que una vez fue el corazón palpitante de la civilización sumeria, estaba desvelando una capa de historia que nadie esperaba encontrar. Lo que comenzó como una excavación aburrida de repente, se sintió como el capítulo inicial de un thriller arqueológico. Durante años, el símbolo del bolso había sido descartado como decorativo o simbólico, nada más. Pero aquí estaba, real, deliberado, tallado en una piedra inusual y marcado con lo que parecían ser diseños intencionales. La pregunta cambió rápidamente, no qué era, sino quién lo hizo y por qué había sido enterrado. Las viejas notas de excavación de principios del siglo XX de repente adquirieron un nuevo peso. Mientras revisaba los archivos del Museo Británico meses antes, Mike se había topado con un diario de cuero polvoriento perteneciente a Leonard Woolley, el famoso arqueólogo de la década de 1920. En él había una breve mención, casi apologética, de un bolso de Dios, desenterrado y descartado como una posible falsificación. En ese momento, no llegó a nada. Ahora se sentía como una migaja de pan conduciendo directamente a este momento. El bolso de piedra parecía llevar una presencia más allá de su forma física, un recipiente que conectaba la creencia antigua con el conocimiento perdido. Lo que antes se asumía como puro simbolismo, ahora exigía un estudio científico y lingüístico serio. El equipo sabía que estaban al borde de algo grande, quizás incómodamente grande, porque si este objeto realmente representaba sabiduría preservada de una civilización más avanzada de lo que la historia admite, entonces, estudiarlo de manera segura y entender lo que contiene era solo el comienzo. El descubrimiento transformó una excavación ordinaria en una búsqueda de conocimiento olvidado.
El motivo del bolso, donde el mito, la memoria y el significado colisionan. Pocas imágenes se repiten en el arte antiguo con la tranquila persistencia del llamado bolso de mano. A lo largo de Mesopotamia, desde el actual Irak hasta Turquía, esta forma distintiva aparece tallada en relieves de piedra, generalmente sostenida por dioses, seres alados o poderosos gobernantes. Durante generaciones, los eruditos lucharon por explicarla, etiquetándola como decorativa, simbólica o simplemente un contenedor práctico como un cubo o portaherramientas. Sin embargo, su forma consistente y su colocación repetida sugerían algo mucho más deliberado. Esto no era un relleno visual, era un símbolo profundamente arraigado en la mentalidad espiritual y cultural de las sociedades antiguas. En sitios como el palacio de Dur-Sharrukin, construido por Sargón II, se muestran figuras aladas conocidas como Apkallu, sosteniendo estos objetos similares a bolsos, reforzando su asociación con la autoridad divina y el conocimiento sagrado. Aún más intrigante, formas similares aparecen en los enormes pilares de piedra de Göbekli Tepe, que datan de hace casi 11.000 años, mucho antes de que surgiera la civilización sumeria. Esto sitúa el origen del símbolo en lo profundo de la prehistoria, sugiriendo que fue heredado en lugar de inventado. El mismo sentido de continuidad aparece en la arquitectura neoasiria, a través de los imponentes lamassu, seres guardianes híbridos colocados en las entradas de los palacios. Se han identificado más de 100 restos de lamassu en sitios de antiguos palacios. Su tamaño imponente y poder simbólico han cautivado a los observadores desde su redescubrimiento en el siglo XIX. Su influencia incluso se trasladó al diseño Art Deco del siglo XX. Abarcando milenios, regiones y sistemas de creencias, el motivo del bolso claramente representaba una idea que sobrevivió al colapso y renacimiento cultural, un concepto demasiado importante para olvidar. Las explicaciones convencionales sostenían durante mucho tiempo que el bolso era un recipiente ritual, quizás para agua sagrada u ofrendas. Pero un grupo más pequeño de investigadores argumentó lo contrario. Propusieron que el objeto simbolizaba contención, no de líquido, sino de conocimiento. En esta visión, el bolso era un depósito, una bóveda revestida diseñada para preservar información vital a través de generaciones. Arte, símbolo y función se fusionaron en una forma perdurable. El descubrimiento realizado por Mike Adams cambió abruptamente este debate de teoría a evidencia. El bolso ya no estaba confinado a relieves de piedra y especulación. Existía sólido, pesado e inconfundiblemente real. Lo que una vez fue descartado como simbolismo artístico, ahora exigía una investigación científica. La pregunta ya no era ¿qué representa?, sino ¿para qué fue hecho? En las mitologías antiguas, las figuras que se mostraban llevando el bolso a menudo eran retratadas como maestros, agentes civilizadores que entregaron la agricultura, el lenguaje, las matemáticas y la ley a la humanidad. No eran dioses distantes que exigían adoración, sino portadores de sabiduría. Visto a través de este lente, el bolso simbolizaba una confianza sagrada, un recipiente físico que contenía los cimientos de la civilización misma. El conocimiento no era abstracto, era monumental, protegido y sagrado. Esta interpretación chocó fuertemente con décadas de desdén académico, creando un terreno fértil para una exploración renovada. El escepticismo se encontró con el asombro, y juntos impulsaron una nueva ola de investigación interdisciplinaria. Se convocó a científicos de materiales, matemáticos y lingüistas para examinar el objeto con un detalle sin precedentes. El análisis visual inicial sugirió que el bolso fue tallado en diorita, o en una piedra ígnea igualmente dura, preferida por los escultores mesopotámicos, pero pruebas repetidas complicaron esa suposición. Escaneos de fluorescencia de rayos X portátiles revelaron una composición diferente a cualquier fuente de cantera local conocida, dióxido de silicio mezclado con elementos traza ausentes en la geología regional. O la piedra provenía de un origen desconocido o había sido deliberadamente diseñada. Ambas posibilidades eran inquietantes. Los grabados en la superficie solo profundizaban el misterio. Los patrones geométricos eran precisos, matemáticos e intencionales. Las espirales seguían la proporción áurea. Los teselados reflejaban un entendimiento geométrico avanzado, mucho más allá de lo que se esperaba para la antigüedad del objeto. No eran adornos decorativos, eran secuencias calculadas, posiblemente diseñadas para codificar información. A lo largo de la base corría una línea de símbolos que se asemejaban al cuneiforme, pero que no coincidían con ninguno conocido por los lingüistas. Estas protoinscripciones insinuaban una forma de escritura que podría preceder a los guiones registrados, sugiriendo que el bolso llevaba un mensaje que aún espera ser leído. Tallado de un solo bloque de piedra, el objeto demostraba una artesanía extraordinaria. Su textura absorbía la luz en lugar de reflejarla, dándole una presencia inquietante, como si llevara más que masa y mineral. Doctor, el equipo de Asha Neiffer documentó cada detalle, conscientes de que podrían estar ante evidencia de una sofisticación tecnológica antigua subestimada durante mucho tiempo. Algunos investigadores incluso notaron que las ranuras a lo largo del asa se alineaban con puntos de presión, sugiriendo un mecanismo de cierre oculto. Si se manipulaba correctamente, el bolso podría abrirse o activar algo oculto en su interior. La idea de que los ingenieros antiguos diseñaron sistemas de seguridad en piedra desafiaba todo lo asumido sobre la tecnología temprana. Cuanto más profundo era el análisis, más claro se volvía.
Esto no era solo un artefacto, era una convergencia de arte, ciencia y creencias preservada a lo largo de milenios. Y aunque sus secretos materiales planteaban más preguntas que respuestas, el siguiente avance vendría de descifrar sus inscripciones, preparando el escenario para un desenlace lingüístico que finalmente podría explicar qué estaba destinado a proteger el bolso. Descifrando las voces de una era perdida. Cuando el doctor Hassan al-Mamun finalmente llegó al sitio de excavación, su reputación ya había elevado las expectativas. Con más de 40 años dedicados a las lenguas de la antigua Mesopotamia, había descifrado textos que la mayoría de los eruditos alguna vez consideraron imposibles de leer. Aún así, en el momento en que sus ojos se posaron en el bolso de piedra, toda esa confianza se disolvió en silencio. Durante varios largos minutos permaneció completamente inmóvil, moviendo lentamente la cabeza, atrapado entre la incredulidad y el asombro. Esto ya no era un mito grabado en relieves de piedra, era real, y se sentía menos como un artefacto y más como un mensaje deliberado enviado a través del tiempo. Durante los siguientes 3 días, Hassan se sumergió completamente en las inscripciones talladas a lo largo de la base del bolso. Armado con lentes de aumento y un enorme archivo digital de escrituras antiguas, comparó cada símbolo con una precisión obsesiva. Las marcas evocaban el cuneiforme temprano, pero se resistían obstinadamente a una traducción directa. Gradualmente surgió una imagen sorprendente. Este era un sistema de protoescritura previamente desconocido, uno que parecía preceder a los textos sumerios más antiguos por al menos 5 siglos. A pesar de la fragmentación y la erosión, Hassan estimó que podía interpretar casi 70% del texto, un avance extraordinario que empujó la línea de tiempo conocida de la comunicación escrita mucho más atrás en el pasado. Lo que describían las inscripciones era aún más inquietante. Hablaban de portadores de la fundación, figuras que no aparecían como dioses exigiendo adoración, sino como maestros guiando los primeros pasos de la humanidad. Según el texto, estos individuos entregaron los bloques fundamentales de la civilización, la agricultura, las matemáticas, la astronomía, la metalurgia, la medicina, la arquitectura y el lenguaje escrito. La civilización, sugería, no fue descubierta por casualidad, sino cuidadosamente instruida. Aún más notable era la afirmación de que este conocimiento no era meramente simbólico u oral. La inscripción implicaba que estaba físicamente almacenado, deliberadamente sellado dentro de objetos elaborados como el propio bolso. El recipiente fue descrito como algo diseñado para perdurar, un archivo destinado a preservar y transmitir principios fundamentales a lo largo de vastas extensiones de tiempo. En ese momento, el bolso se transformó de un símbolo misterioso en un contenedor de conocimiento con un propósito. La traducción envió una ola de emoción e inquietud a través del equipo. Algunos argumentaron que abrir el bolso sería imprudente, arriesgando dañar un artefacto insustituible o desatar consecuencias desconocidas. Otros sentían la responsabilidad de descubrir lo que había sido intencionalmente preservado. La doctora Neiffer se encontraba dividida, sopesando la inmensa promesa científica contra el deber de proteger la integridad del objeto. Hassan creía que los creadores querían que el bolso fuera encontrado y comprendido. La precisión matemática de las tallas, las inscripciones en capas y la sofisticación general del objeto sugerían una accesibilidad intencional. Esto no era una reliquia sellada destinada a permanecer oculta para siempre. Fue diseñado para ser descifrado, abierto y utilizado por una generación futura capaz de entender su lenguaje. Esa realización replanteó todo el descubrimiento. El bolso ya no se trataba como una reliquia del pasado, sino como una cápsula del tiempo sellada dirigida directamente al presente. Las preguntas se multiplicaron rápidamente. ¿Quiénes eran exactamente estos maestros? ¿Qué tan avanzado era su entendimiento? ¿Y cómo había sobrevivido su conocimiento intacto mientras civilizaciones enteras desaparecían sobre él? Con las inscripciones en gran parte descifradas, la atención se centró en la tarea más delicada hasta el momento, abrir el bolso en sí. El desafío era formidable. Tallado de una sola pieza de piedra, el objeto era hueco, pero estaba sellado a la perfección sin bisagras, costuras ni puntos de entrada visibles. Los intrincados patrones geométricos en su superficie ahora parecían funcionales, parte de un sofisticado sistema de cierre en lugar de mera decoración. La especialista en materiales, la doctora Yuki Tanaka, lideró la siguiente fase. Utilizando imágenes de rayos X, mapeo láser y modelado tridimensional detallado, su equipo identificó una red de puntos de presión grabados a lo largo del asa y el cuerpo. Juntos, formaban una secuencia de liberación precisa. Esto no era algo que se pudiera forzar para abrir. Tenía que resolverse. Después de días de simulaciones, pruebas y consultas con las autoridades, el equipo ejecutó un plan meticuloso. Se aplicaron pulsos microscópicos a cada nodo de presión mientras los sensores monitoreaban vibración, calor y estrés estructural. A medida que la secuencia progresaba, el bolso emitió un leve zumbido de baja frecuencia, como un diapasón vibrando a través de la piedra. En el punto final, un suave clic resonó en la tienda de contención. Una fina hendidura apareció cerca del asa. Lentamente, sin fuerza, la piedra se movió. El bolso se abrió por primera vez en miles de años.
Dentro, el interior de piedra dio paso a un revestimiento metálico liso. 7 objetos cilíndricos descansaban ordenadamente dentro, transparentes, ligeramente iridiscentes y suavemente brillantes. Cada cilindro tenía grabados símbolos de granos, estrellas, formas geométricas y escritura. Los instrumentos detectaron una firma de energía estable, diferente a cualquier cosa registrada anteriormente. Nadie los tocó. A medida que el equipo retrocedía, una realización se asentó pesadamente en la sala. Cualquiera que fuera el contenido de estos objetos, había sido intencionalmente preservado, esperando pacientemente, y con la apertura del bolso, la historia misma estaba al borde de ser reescrita. Dentro del bolso, los cilindros que reescribieron la historia. Y así, ahora llegamos a un tema popular y extendido, y ese es el tema de los bolsos antiguos. Cuando finalmente se levantó el mango de piedra curvado, la habitación pareció olvidar cómo respirar. Anidados dentro del bolso había 7 cilindros, cada uno descansando perfectamente en ranuras empotradas talladas con precisión quirúrgica en el interior de piedra. No era nada como el equipo había imaginado. Transparentes pero ligeramente iridiscentes, los cilindros brillaban como cuarzo infundido con algo desconocido, un elemento artificial que capturaba y doblaba la luz en ondas cambiantes de color. Sus superficies estaban grabadas con símbolos, granos, formas geométricas, estrellas, herramientas cruzadas, líneas de escritura, plantas, edificios. No era decoración, era deliberado y estaba cargado de significado. Desde el primer escaneo, estaba claro que estos no eran artefactos ordinarios. A pesar de su inmensa antigüedad, los cilindros emitían una firma de energía estable que inmediatamente captó la atención de la doctora Yuki Tanaka. Sus instrumentos registraron algo sin precedentes, ni orgánico ni puramente mineral, pero que se comportaba más como un medio de datos que como una reliquia. Las lecturas sugerían un almacenamiento de información operando a nivel molecular, quizás incluso cuántico. Lo que había dentro del bolso se sentía menos como arqueología y más como ciencia ficción alcanzando la realidad. La emoción aumentó, pero la disciplina mantuvo al equipo bajo control. La doctora Asha Nefer detuvo rápidamente cualquier impulso de tocar los cilindros. Fuera lo que fueran, eran desconocidos y potencialmente frágiles o peligrosos. Cada ángulo fue documentado usando fotografía de alta resolución, imágenes multiespectrales y espectrometría. El equipo trató el contenido como si pudiera desaparecer o reaccionar ante la más mínima provocación. Cada cilindro tenía aproximadamente el tamaño de un rollo de monedas moderno, pero el tamaño era engañoso. Cuando el doctor Hassan al-Mahmoud levantó cuidadosamente uno usando soportes especializados, notó algo extraordinario en su interior. Capa tras capa de patrones microscópicos apilados tan densamente que parecían texto comprimido. Esto no era una imagen simbólica, era información literal compactada más allá de lo que los dispositivos de almacenamiento modernos podrían manejar sin silicio, circuitos o código. En cuestión de días, la noticia se difundió mucho más allá del sitio desértico cerca de Uruk. Equipos de investigación internacionales llegaron casi de la noche a la mañana. Los gobiernos tomaron nota. Se estableció un laboratorio seguro en Bagdad, construido exclusivamente para albergar el bolso y su contenido. Lingüistas, físicos, biólogos, astrónomos y científicos de materiales se reunieron, unidos por una sola realización. El conocimiento antiguo había sido preservado de una manera que nadie pensó posible. Utilizando imágenes cuánticas avanzadas y espectroscopía no invasiva, los investigadores comenzaron a descifrar los cilindros uno por uno. El primero en arrojar resultados estaba marcado con símbolos de grano. Lo que surgió dejó atónitos a los científicos agrícolas. Detallaba sistemas de cultivo sofisticados, calendarios de rotación de cultivos, redes de irrigación, métodos de restauración del suelo y técnicas de cría selectiva diseñadas para maximizar el rendimiento mientras se preserva el equilibrio ecológico. Estos no eran experimentos primitivos, eran sistemas refinados, siglos adelantados a su supuesto tiempo, algunos no redescubiertos hasta la era moderna. Esto por sí solo desafió la creencia largamente sostenida de que la agricultura se desarrolló lentamente a través de prueba y error. En cambio, sugería conocimiento guiado, técnicas enseñadas, preservadas y reaplicadas. La sostenibilidad, al parecer, no era un concepto moderno en absoluto. Otro cilindro reveló matemáticas avanzadas y astronomía. Los datos codificados incluían pruebas geométricas y mediciones precisas de las órbitas planetarias. Los antiguos observadores habían trazado ciclos celestiales con una precisión asombrosa, calculando movimientos de planetas mucho antes de que existieran telescopios. Su matemática era formal, elegante e intencional. Esto no era observación de estrellas, era ciencia. Luego vino el cilindro marcado con símbolos botánicos y anatómicos. Medicina. Lo que contenía envió ondas de choque a través de la comunidad investigadora. Los datos describían antibióticos naturales derivados de plantas y minerales específicos, incluyendo métodos de preparación y dosis. Cuando se recreó sintéticamente en laboratorios modernos, un compuesto demostró efectividad contra bacterias resistentes a los antibióticos, un problema que la medicina contemporánea aún lucha por resolver.
Una solución a una crisis moderna había estado esperando dentro de la piedra durante miles de años. A medida que se descifraba cada cilindro, se formaba una imagen más grande. El conocimiento no era aleatorio, estaba seleccionado. Agricultura, matemáticas, astronomía, medicina, metalurgia, escritura, arquitectura. Estas eran las bases de la civilización, las semillas mencionadas en las inscripciones del bolso. Quienquiera que haya creado este archivo entendía lo que más importaba y se aseguró de que sobreviviera al colapso, la conquista y el tiempo mismo. Los datos de metalurgia revelaron técnicas para la aleación, el tratamiento térmico y el moldeado de metales con una precisión que rivalizaba con tecnologías mucho más tardías. No eran forjas rudimentarias, eran procesos controlados que implicaban un profundo entendimiento del comportamiento de los materiales. Los ingenieros antiguos no solo estaban moldeando el metal, lo estaban dominando. Los sistemas de escritura descritos dentro de los cilindros ampliaban el protoescritura tallado en el bolso. Revelaron una tradición más amplia de preservación de información que existía antes del cuneiforme conocido. La escritura no se inventó de repente, evolucionó dentro de un sistema estructurado diseñado para transmitir conocimiento esencial con precisión a través de generaciones. La arquitectura formó el pilar final. Los datos describían principios de planificación urbana, técnicas de carga y métodos de construcción modular para ciudades construidas para durar. No eran refugios de supervivencia, eran diseños a largo plazo para sociedades complejas. Las primeras civilizaciones no improvisaban, estaban planificando. Juntos, los cilindros pintaban un cuadro que obligaba a los estudiosos a replantearse el progreso humano. La historia no era una línea recta desde la ignorancia primitiva hasta la sofisticación moderna. Era cíclico. El conocimiento se descubría, refinaba, preservaba y, a veces, se perdía. El bolso representaba un esfuerzo consciente por interrumpir esa pérdida, un mensaje enviado por personas que esperaban el colapso y planificaban la recuperación. Para Mike Adams, las implicaciones eran surrealistas. Lo que comenzó como una excavación rutinaria lo había convertido en el catalizador accidental de un cambio de paradigma. Su atención a una nota olvidada en un diario y su persistencia en el campo habían llevado a uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia humana. El bolso no solo conectaba el pasado y el presente, sino que recordaba a la humanidad lo que una vez supo y lo que podría saber de nuevo. Más allá del ámbito académico, el descubrimiento despertó curiosidad global. ¿Quiénes fueron los creadores originales? ¿Eran una civilización olvidada o un grupo de maestros que se movían entre culturas? ¿Y cuántas otras pistas quedan esparcidas por el mundo antiguo? A medida que continuaba la decodificación, el límite entre el misterio antiguo y la revelación moderna se desdibujaba. Los cilindros ya no estaban en silencio. Estaban hablando sobre ingenio, previsión y un brillo olvidado, enterrado bajo las arenas de Mesopotamia. Y quizás, lo más inquietante de todo, sugirieron que esta no era la primera vez que la humanidad había estado al borde de la grandeza, solo para olvidar, porque una cosa se estaba volviendo cada vez más clara. Los sumerios y aquellos que vinieron antes que ellos dejaron mucho más que ruinas, dejaron pistas. Ecos de Sumeria, el bolso, el pasado y el futuro que olvidamos. El descubrimiento del antiguo bolso de piedra cerca de Uruk ha transformado de manera silenciosa pero profunda nuestra comprensión de la civilización temprana. Lo que al principio parecía ser un artefacto desconcertante, se ha revelado como algo mucho más trascendental, un acto deliberado de preservación diseñado para llevar conocimiento avanzado a través de vastas extensiones de tiempo. Con sus cilindros cristalinos e inscripciones intrincadas, el bolso desafía la idea reconfortante de que el progreso humano siempre avanza en una línea recta y ascendente. En cambio, sugiere algo más inquietante y más humano, que la sabiduría puede ser alcanzada, perdida, oculta y luego redescubierta. Las excavaciones en curso alrededor del sitio ahora sugieren que el bolso no fue una anomalía aislada. Bajo las arenas yacen rastros de estructuras, herramientas y materiales codificados que apuntan a una civilización mucho más rica y sofisticada de lo que las líneas de tiempo tradicionales han permitido. Cada nueva capa descubierta refuerza la sensación de que la historia tal como la conocemos puede ser solo un registro parcial, uno moldeado tanto por el olvido como por el recuerdo. Mike Adams, cuyo descubrimiento fortuito puso en marcha esta cascada, ha minimizado constantemente su propio papel. Ha compartido el crédito generosamente, enfatizando tanto las mentes antiguas que crearon el bolso como los investigadores modernos encargados de entenderlo. Sin embargo, la historia puede recordarlo como el improbable puente entre eras. Los 7 principios codificados dentro del bolso, agricultura, matemáticas, astronomía, metalurgia, lenguaje, medicina y arquitectura, no son meramente categorías académicas. Juntos, forman el andamiaje completo de la civilización misma. No fragmentos, no pistas, sino un plano completo. Lo que sigue asombrando a los investigadores es la aparente intencionalidad detrás de la preservación. El conocimiento no fue simplemente abandonado o enterrado accidentalmente. Fue ocultado con cuidado, diseñado para sobrevivir a la guerra, al colapso ambiental y a la lenta erosión del tiempo. Esto plantea preguntas que se vuelven más inquietantes con cada descubrimiento. ¿Quiénes eran los individuos capaces de compilar tal conocimiento? ¿Qué pasó con su sociedad? ¿Y cuántas otras cápsulas del tiempo podrían aún estar sin descubrir, esperando el momento adecuado y las mentes correctas para encontrarlas?
Estas preguntas nos recuerdan que la historia no es fija, es fluida, reescrita con cada nueva excavación y cada inscripción descifrada. La fascinación global en torno al bolso refleja un profundo deseo humano de reconectar con nuestros orígenes, de entender no solo de dónde venimos, sino lo que una vez supimos. Ahora exhibido en museos e instituciones de investigación, el bolso se ha convertido en un símbolo de resiliencia e ingenio, una fusión de ciencia, arte y mito que se resiste a encajar perfectamente en una sola categoría. Para los académicos, el desafío es delicado. Deben proteger el artefacto de daños mientras también extraen su significado. Cada decisión equilibra la preservación con el descubrimiento. En esa tensión reside el verdadero significado del hallazgo, honrando el pasado mientras se expanden los límites del conocimiento moderno. El bolso de piedra ya no es solo un objeto, es un mensaje, uno que viajó miles de años para llegar a nosotros. Para entender por qué este mensaje importa tanto, debemos regresar a la tierra donde nació. Los cimientos de la civilización humana echaron raíces por primera vez en la fértil región entre el río Éufrates y el río Tigris. Esta tierra, conocida como Sumeria, se convirtió en la cuna de innovaciones que aún dan forma al mundo moderno. Aquí, la humanidad construyó sus primeras ciudades verdaderas, desarrolló la religión organizada, formalizó la ley y transformó la narración en literatura. Surgieron sistemas de transporte. La arquitectura monumental se elevó desde las llanuras. La civilización, como una realidad vivida, comenzó aquí. Durante más de 2000 años, la cultura sumeria floreció como la fuerza dominante en Mesopotamia. A lo largo de lo que ahora es el sur de Irak, surgieron poderosas ciudades-estado, cada una coronada con imponentes sigurat y animada por vibrantes redes comerciales. Se recitaban epopeyas, joyas de oro y lapislázuli adornaban a la élite, y el poder político se trasladaba de ciudad en ciudad a medida que pasaban los siglos. Sumer alcanzó su apogeo a finales del tercer milenio antes de Cristo, antes de desvanecerse gradualmente de la prominencia. El tiempo, la conquista y la mezcla cultural enterraron sus logros hasta que la arqueología los sacó a la luz en los siglos XIX y XX. Esas primeras excavaciones revelaron una civilización de notable complejidad. Lejos de ser primitivos, los sumerios influyeron en casi todas las culturas que les siguieron en la región. Sus ideas se propagaron en las sociedades acadia, babilónica y asiria, moldeando el antiguo cercano oriente de maneras que aún resuenan hoy. Los primeros colonos llegaron a la llanura aluvial mesopotámica alrededor del sexto milenio antes de Cristo. Eran innovadores, no nómadas. Al construir canales de riego, aprendieron a controlar las aguas impredecibles de los ríos, transformando tierras áridas en tierras agrícolas fértiles. El éxito agrícola generó excedentes, los excedentes generaron comercio, y el comercio transformó asentamientos en aldeas. Las aldeas se convirtieron en ciudades, y las ciudades crecieron hasta convertirse en potencias económicas y culturales. Para el año 3500 a.C., Sumeria había evolucionado en una red de ciudades-estado unidas por un idioma y tradiciones religiosas compartidas. Entre las más influyentes estaban Eridu, Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Kish, Larsa y Sin y Adab. El poder cambiaba constantemente. Una ciudad podría dominar por un tiempo, solo para caer y ser reemplazada por otra. Incluso los antiguos textos bíblicos hacen referencia a estas ciudades, preservando ecos de la influencia sumeria en tradiciones posteriores. Reyes gobernaron estos estados-ciudad, y muchos de sus nombres sobreviven gracias a la lista de reyes sumerios, un documento notable encontrado en múltiples tablillas de arcilla en toda Mesopotamia. La lista registra gobernantes, ciudades y duraciones de reinado, mezclando mito e historia. Se dice que los primeros reyes gobernaron durante periodos increíblemente largos, mientras que los posteriores reinaron por periodos más realistas. Esta mezcla nos recuerda que los antiguos no dividían claramente la leyenda de la realidad. Ambos formaban parte de cómo entendían el mundo. Uruk, conocida como Uruk en la tradición bíblica, fue la primera ciudad-estado en alcanzar prominencia. Fundada, según la tradición, por el rey Enmerkar alrededor del año 4500 a.C., Uruk creció hasta convertirse en una metrópolis de aproximadamente 40.000 habitantes. Su riqueza impulsó la expansión económica y la ambición arquitectónica. El sigurat de la ciudad, dedicado al dios del cielo Anu y coronado por el Templo Blanco, dominaba el paisaje siglos antes de que se construyera la Gran Pirámide de Egipto. Las excavaciones del siglo XX revelaron la extraordinaria cultura material de Uruk, el trabajo a gran escala con oro, plata y cobre, templos masivos, murallas defensivas y miles de tablillas de arcilla que registran comercio, leyes y rituales. Descubrimientos similares en ciudades sumerias completaron el panorama general. En Lagash se descubrieron sistemas de riego sofisticados. En Ur, el arqueólogo británico Leonard Woolley reveló un sigurat de 80 pies de altura dedicado al dios lunar Nana y un cementerio real lleno de tesoros impresionantes.
Las tumbas reales de Ur contenían coronas, collares, instrumentos musicales y el famoso estandarte de Ur, decorado con escenas de mosaico de guerra y paz. También revelaron una verdad más oscura, los restos de sirvientes sacrificados para acompañar a sus gobernantes al más allá. La civilización sumeria era avanzada pero no gentil. Los regalos que Sumeria dio a la humanidad son inconmensurables. Su éxito agrícola requería llevar registros, y alrededor del año 3500 a.C., los comerciantes comenzaron a usar tablillas de arcilla, marcadas con símbolos pictóricos para rastrear bienes. Para el año 3200 a.C., estos símbolos evolucionaron a un sistema complejo de alrededor de 600 caracteres. La escritura había nacido. Este guión, más tarde llamado cuneiforme de la palabra latina para cuña, revolucionó la comunicación. Otras culturas lo adoptaron, extendiendo la alfabetización por toda Mesopotamia. Miles de tablillas sobreviven hoy, documentando todo, desde contratos comerciales hasta poesía épica. La escritura convirtió la memoria en permanencia. Y sin embargo, en medio de todos estos logros, un símbolo continuó apareciendo una y otra vez. El bolso. Tallado en relieves a lo largo del mundo antiguo, aparece en las manos de dioses, reyes y seres alados. Una teoría convincente sugiere que la imagen representa el cosmos en sí mismo. El asa curva simboliza la cúpula del cielo, mientras que la base cuadrada representa la tierra. En muchas culturas antiguas, desde África hasta India y China, el círculo simbolizaba lo espiritual o no material, mientras que el cuadrado representaba el mundo material. El bolso se convierte entonces en un símbolo de unidad, cielo y tierra, conocimiento y materia unidos. El reciente descubrimiento del bolso de piedra físico y su contenido nos obliga a tomar en serio tal simbolismo. Sugiere que las civilizaciones antiguas no eran meramente creadoras de mitos, sino ingenieros de significado y memoria. Codificaron su comprensión del universo en objetos diseñados para perdurar. Y quizás, en un giro final discretamente divertido, el descubrimiento también insinúa algo más familiar. La relación de la humanidad con los bolsos, objetos que llevan lo que más valoramos, podría remontarse mucho más atrás de lo que la historia de la moda jamás imaginó. Lo que los sumerios dejaron atrás no fueron solo ruinas, dejaron pistas. Y con cada una que descubrimos, nos acercamos un poco más a recordar quiénes fuimos y quiénes podríamos ser de nuevo. Por favor, haz clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.